Es un tema relevante y hay que revisar diferentes ángulos, diferentes aristas. Vamos a platicar ahora con Doria Vélez. Ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, buenas noches, Abel, y un saludo a tu auditorio. Gracias, Doria. Pues hace un momento platicábamos de esta lucha histórica, de la deuda que tiene el planeta, México, con las mujeres y de garantizar sus derechos. Pero algo de lo que hemos observado con mayor frecuencia o que se ha visibilizado más es el tema de la violencia de género, los feminicidios. Hemos tenido, Doria, un repunte en estos feminicidios, en estas cifras trágicas. Así es, algo que hemos visto desde que se comienza a registrar la incidencia delictiva sobre feminicidios, que hay un incremento constante de esta conducta. Y aquí quisiera llamar sobre todo la atención respecto a algo que está sucediendo. Nosotros hemos escuchado por parte de la autoridad federal que se presume que hay una ligera disminución de este delito, pero la verdad es que lo que está ocurriendo es que al parecer se están catalogando de una manera equivocada los feminicidios, algo que en el observatorio comenzamos a identificar. Es que la serie de homicidios culposos de mujeres comenzó a tener un comportamiento atípico desde que la autoridad federal comenzó a presumir la disminución de este ilícito, lo cual pues hace dudar respecto al verdadero comportamiento que ha tenido el feminicidio. Adicionalmente, creo que algo que hay que señalar es que no ha disminuido el promedio diario de muertes violentas de mujeres. Este se continúa manteniéndose entre 10 y 11 mujeres asesinadas diariamente, lo cual da a conocer que realmente no hemos tenido un avance significativo en cuanto a la disminución y prevención de la violencia homicida de mujeres por razón de género. Claro. Doria, esto que nos compartes, por supuesto que es grave, pero ¿qué representa el que se haya generado ya pues el tema de tipificar como tal el feminicidio, que se estén registrando cuando podría ser la misma autoridad quien trate de maquillar, como se dice, o de ocultar? Es decir, hay un problema que en teoría se reconoce, pero realmente no se reconoce, ¿y eso a dónde nos llevaría? Pues de entrada, algo que hemos visto desde que inició esta administración federal es la minimización del problema. Justo el presidente ha dado a conocer que a raíz de su administración ese delito fue tipificado y que a partir de su administración se comienza a contar con estadísticas delictivas sobre el mismo, pero cualquiera que conozca la lucha feminista sabe que la feminicidio viene desde hace muchos años. Inclusive pues se originó ese término a raíz del famoso caso de las muertas de Juárez, y la propia generación de estadística delictiva comenzó con la administración de Peña Nieto. Entonces, de entrada ya hay un punto a partir del cual comienza a minimizarse la información que se da en este sentido. Como bien mencionas, o sea, es un avance que contemos con este tipo penal porque permite el reconocimiento de este tipo de violencia. Sin embargo, el hecho de que continuemos viendo que se registran estas muertes de otra manera, como homicidios culposos, como homicidios dolosos o como suicidios, pues te da a entender que las autoridades que son las responsables para la investigación de estos casos continúan sin entender realmente el fondo del problema y continúan, por un lado, victimizando a las víctimas. Aquí algo que se ha conocido en muchos casos del Estado de México, en el cual es que señalan como responsables de sus muertes a las propias víctimas. Entonces creo que es algo en lo cual no hemos avanzado, y pues eso tiene un impacto importante porque no hay un efecto disuasor de esta conducta. Doria, finalmente, bueno, desafortunadamente hemos platicado de esto el 8 de marzo del año anterior y del año anterior y del año anterior, y caemos a la conclusión grave que mencionabas hace un momento: no hemos avanzado tanto, o más bien nos estancamos. ¿Cuál sería el elemento central para entonces sí generar un cambio? El que haya esta voluntad por parte de las autoridades, que comprendan, que entiendan el problema y entonces pongan manos a la obra, o el tema quizá en una inversión mayor, sí, en el tema de las fiscalías, de la investigación, de que se pueda esclarecer evidentemente un feminicidio, pero cualquier otro delito
con la estadística que ahora tenemos, es de más del 90% de impunidad. ¿Qué podría generar un mayor impacto? O bueno, las dos cosas a la vez. De entrada, algo que se requiere es voluntad política de las autoridades. Y aquí la voluntad comienza desde el momento en que uno reconoce el problema. Por ejemplo, en el caso de las desapariciones de mujeres, igual por cuestiones de género, es un delito que se ha minimizado. Incluso si uno analiza el registro oficial, ve que el subregistro es importante, sobre todo cuando tratas de vincularlo a alguna hipótesis de por qué se cometió dicha desaparición. De entrada, creo que se necesita una voluntad política para reconocer los problemas de feminicidios, de desapariciones, de violaciones. Por otra parte, para nadie es un secreto que las fiscalías se encuentran rebasadas. Por lo tanto, sería necesario fortalecer las capacidades de investigación y los recursos con los que cuentan dichas fiscalías. Aquí algo importante a señalar es que algo que hemos observado durante los últimos años es que ha habido una disminución de alrededor del 28% del presupuesto que se enfoca a cuestiones de prevención y combate a los delitos, lo cual, si nosotros consideramos el incremento que ha tenido el feminicidio, por ejemplo, de 2015 a 2022, que es de alrededor de 128%, vemos que las decisiones que se están tomando en materia presupuestal no van acorde con lo que está pasando en la realidad. Entonces, creo que uno de los el tercer punto sería incrementar el presupuesto que hay en la materia, porque aquí hay que recordar que justo una mala decisión presupuestal implica afectación a miles de vidas de mujeres y de hombres también, si consideramos otros fenómenos delictivos y ejercicios de violencias. Platicamos esta noche con Doria Vélez, ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Hoy miles de mujeres tomaron las calles, se movilizaron y están buscando esto, que se entienda el problema, que se reconozca, que se atienda, pero que se atienda de forma profesional, porque, bueno, aunque tengamos ya tipificado el feminicidio, aunque tengamos estadísticas, la realidad que nos compartes, Doria, es que se tienen el mismo número de muertes violentas y eso, por supuesto, no representa un avance. Doria, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, gracias por la invitación. Buena noche.